Bienvenidos a un nuevo episodio de Hakuna Matata por el mundo. En esta ocasión estamos recorriendo Chile y es nuestro video número 9 acá en el país. Ya llevamos un mes acá. Acabamos de dejar Valdivia o Valdilluvia porque nos enteramos que le llaman así y no saben todo lo que ha llovido. Le hizo honor al nombre, te digo, tremendo. Si aún no lo viste, te dejamos el video acá para que vayas a verlo. Y hemos retomado la ruta panamericana rumbo al norte y hoy nos espera un largo día de viaje. Llevamos viajando un buen rato, la lluvia nos ha acompañado en gran parte del camino. Y nosotros cuando llegamos a Chile, en el primer video que subimos acá en el país, compartimos un mapa del recorrido que teníamos en mente para hacer. A raíz de eso nos llegaron muchísimos comentarios y mensajes, recomendaciones de gente de acá de Chile advirtiéndonos de que hay un conflicto acá en esta zona que estamos recorriendo con los mapuches, entonces que tuviéramos mucho cuidado en una parte del recorrido que íbamos a hacer. Nos recomendaron que viajemos de día y hagamos por la ruta 5, que es la autopista troncal acá en el país, y que tuviéramos cuidado con las zonas de Angol, Victoria, Contulmo, Cañete y Curanilahue. Así que seguimos las recomendaciones y acá estamos viajando de día, que igual siempre viajamos de día, pero por la ruta 5 sin hacer desvíos, y nuestra próxima parada será... Y me pone en compromiso porque nunca me sé el nombre. Salto de Laja. Muy bien. Vale aclarar que en el mes que llevamos acá en Chile no hemos tenido nunca ninguna situación de inseguridad, ningún conflicto, nada. Así que nuestra experiencia viene siendo 10 puntos y esperamos que siga así. Y acá, si saliéramos hacia la derecha, vamos hacia Villarrica, Pucón y todos esos lugares que estuvimos recorriendo en nuestros primeros días por Chile, así que si aún no lo viste, te recomendamos que lo veas, porque inclusive subimos al cráter del volcán Villarrica. Y acá estamos pasando por una fábrica de cristal que al final no busqué, pero yo sigo creyendo que me parece que es de acá de... Y sí, pasamos por la fábrica, fuimos al supermercado, si no lo vieron, dejamos ese video acá arriba, que la verdad, impresionante la cantidad de cosas que hay acá en Chile. Y vamos a hacer una parada en estos lugares que se llaman áreas de descanso, que bueno, normalmente hay estación de servicio y para parar y comer y demás. Muchas personas nos recomendaron estos lugares para dormir. La verdad es que nunca nos ha agarrado noche en la ruta, pero les dejamos la recomendación para quienes viajen en motorhome, dormir acá en las áreas de descanso. Ya comimos y mientras yo me voy a poner a lavar los platos, Santi aprovechó para ponerse a cargar agua acá en el área de descanso. Todo ordenado. Bigote retirado. Anoche en el vivo hicimos votación y salió sin bigote, así que me saqué el bigote. Cargamos agua, estamos listos para seguir el viaje. Y acá nos cruzamos con los Chestin, que después de mucho los chicos te tienen mucha paciencia vos. Logramos, gracias a todos ustedes también, que los chicos graben el Van Tour. Así que cuando este video que estamos grabando nosotros en este momento se publique, el Van Tour de los chicos ya tiene que estar, así que vayan a verlo y a conocer esa hermosa MB180 que está fantástica. ¿Y nosotros seguimos viaje? Vamos.
tuve que bajar a desconectar la manguera que estábamos cargando agua y me mojé íntegro. Estamos cruzando la ciudad de Victoria y nosotros entramos a Chile por ahí abajo, o sea que ya estamos bastante más al norte desde donde entramos. Así que súper emocionados de haber casi ya terminado nuestra primera etapa de recorrido por acá en Chile y seguir rumbo al norte para seguir conociendo el país y hacer nuestra etapa 2 y 3, así que sigan acompañándonos. Y estamos saliendo de la región Araucanía y entramos a la región de Biobío. Resulta gracioso el nombre Biobío. Nuestra cuarta región acá en Chile la recorrimos: Araucanía, Los Ríos, Los Lagos y ahora Biobío. Como les contábamos más temprano, hay muchísimas áreas de descanso en la ruta. Acabamos de parar en una para ver qué onda, si está bueno quedarse acá o no, por la que le veníamos comentando al principio que había conflictos acá en esta zona. Y no sé, no me dio mucha confianza. Dice, ¿Qué te- sí, acá si te queda acá sí, el problema es más allá atrás. O sea, A veces ¿qué? quieren robar los camiones. O sea, en el área de descanso allá atrás. Sí. Así que no me dio mucha confianza, la verdad. Creo que seguiría. Me dijo que la otra, que es más tranquila, que es más segura porque es más grande. Que se llena más, pero que es más segura. Entonces creo que hay que seguirlo, ¿cierto? Creo que sí, yo seguiría. Bueno, acá vamos a dormir. Miren qué lindo el atardecer. Preguntamos y nos dijeron que era súper tranquilo, que la estación de servicio andaba a las 24 horas. Así que vamos a hacer noche. Después de no sé hace cuánto tiempo que no vemos el sol, pero un sol radiante, sin una nube en el cielo, hemos aprovechado a abrir todo, a ventilar, a limpiar, a ordenar, que ayer se había mojado toda la baulera. Salió el sol ayer, impresionante. El momento que tuve que ir a cortar el agua que se había llenado el tanque, se diluviaba y tenía que salir sí o sí, porque si no chorreaba todo el agua. Así que me mojé todo y abrí la puerta esta para guardar la manguera, se mojó todo acá adentro. Estamos disfrutando del sol, acomodando y secando todo. Al final, una cosa llevó a la otra y nos pusimos a ordenar y limpiar todo el día, que tanta falta hace, como en cualquier casa, pero disfrutando del sol, de que entren los rayos de sol a nuestra casa. Y se nos hizo un poco tarde, pero vamos a ir para Saltos del Laja a ver si podemos llegar a visitarlo el día de hoy. Miren, desde la ruta se ve el salto principal. Hemos llegado, justo está todo en obras, está un poco caótico y lo que sí me da la sensación de que es un destino bastante turístico porque aparecieron como muchas personas a ofrecer de todo: alojamiento, comer, estacionamiento. Nos metimos por un camino medio feo, pero llegamos acá y se horario de atención de 10 a 18, son las 5 menos cuarto, no hay camping, entrada al mirador por auto 2.000 pesos. Está bastante feo el camino. Tuvimos que pagar 2.000 pesos de estacionamiento. Por favor. Dios mío, lo que se mueve la camioneta. No, vamos, Salta. no estacionar. Encima dice no estacionar por todos lados. No sé dónde. Ay, che, pero acá toca todo esto. No sé dónde es el estacionamiento. ¿Sale dron?
ya pudimos volar el dron antes de que se vaya el sol. Y lo bueno de haber volado el dron es que pudimos ver desde el aire un segundo salto que acá no se aprecia. Así que eso estuvo muy bueno poder verlo desde arriba. La verdad es que es impresionante este salto. Tiene 35 metros de altura y no sé si se alcanza a ver, allá está la ruta, así que este salto se puede apreciar desde la ruta. Este es el río Laja, que nace en la cordillera de los Andes, en el Parque Nacional Laguna del Laja, y en su recorrido pasa por acá por 4 caídas de agua, que es donde nos encontramos nosotros en estos momentos, que es el Salto del Laja. La segunda caída que les contaba que la pudimos ver con el dron tiene unos 25 metros de altura. Una vez más, nos olvidamos de venir con impermeable, así que anótenlo, vengan con impermeable porque moja muchísimo acá el agua. Y el otro salto está allá atrás, pero desde acá no se ve. La verdad es que terminas empapado. Me sorprendió mucho este lugar. Cuando buscaba información en internet decía que es uno de los lugares emblemas acá en cuanto al turismo en Chile, pero la verdad es que yo nunca había escuchado hablar de él. Así que los invitamos a que nos cuenten en los comentarios si habían escuchado hablar de este lugar y que nos cuenten qué les pareció, porque la verdad es que está bueno. Y después de una corta pero efectiva visita, nos vamos. Muy lindo lugar. ¿Te gustó? Muy lindo, me encantó. Nos sorprendió muchísimo. Preguntamos para dormir acá, nos dijeron que teníamos que pagar 10.000 pesos. No nos aclaró si por persona o por vehículo, pero la verdad es que optamos por seguir viajando porque en esta zona nosotros siempre contamos que usamos la aplicación iOverlander, donde los viajeros que hacemos uso de esa aplicación vamos dejando recomendaciones y comentarios de experiencias en los distintos lugares, y no habíamos leído buenas experiencias acá en esta zona. Así que preferimos seguir viaje y buscar un lugar tranquilo para pasar esta noche. A ver qué calidad, pero está toda nevada la cordillera y se ve hermoso, hermoso, hermoso. Estamos tratando de saber algunos nombres de unas montañas y acabamos de entrar a una nueva región. Salimos de Biobío y entramos a la región de Ñuble. Ñuble, leí como cualquier cosa. Ñuble. Como Newell's. No. Newell's. Para el que no haya entendido el chiste, Newell's es un club de fútbol en Argentina. Buen día, miren. Tengo una cara muy dormida. Anoche dormimos en este área de descanso. En este, por ejemplo, no hay estación de servicio, pero hay baños. Y nos dijeron que tienen duchas con agua caliente gratis, así que ahora las vamos a ir a ver. Fíjense, esta es la parte de las duchas. Está buenísima. Está la ducha y tenés inclusive un espacio para dejar las cosas y cerrar la puerta. Así que ahora les vamos a aprovechar. Muchas veces nos pasa que cuando encontramos lugares así, que están buenos, hay agua caliente y son gratis, los usamos para no llenar nuestro tanque de aguas grises. Después de haber disfrutado una ducha caliente, larga y tendida, y haber trabajado un par de horitas, son las 11. Estamos retomando ruta. Nos vamos para las termas de Chillán y el Nevado de Chillán y toda esta zona que... Chillán, no sé bien a dónde vamos a terminar. Y hoy decidimos tomar una ruta alternativa, que la verdad que es una ruta mucho más lenta, pero pasa todo por los pueblos, así que para recorrer es mucho más atractivo que la autopista.
ruta rápida sería, que si uno va por autopista tiene que ir hasta la ciudad de Chillán y allí dobla hacia el este. Así que acá termina nuestra ruta alternativa, nos quedan unos 40 kilómetros todavía. Hemos vuelto a la nieve. Creo que lo más extraño que tiene Chile es que pasamos del mar a la nieve en muy pocos kilómetros. En un par de horas nomás. Estos días atrás ha estado nevando y por lo que habíamos leído hasta, no sé si hasta ayer o hasta antes de ayer, el camino de hecho había estado cortado hasta acá. Fíjense la cantidad de nieve que hay en los costados acá en la ruta. Impresionante. Mira que tiene la altura casi del Chessmóvil. Impresionante. Para quienes no vieron nuestro primer episodio acá en Chile, nosotros cruzamos por el paso Pino Achado y cruzamos por la cordillera, estaba todo nevado y nos sorprendió, ni bien entramos a Chile, que las líneas en la ruta eran amarillas. Y cuando lo mostramos en el video, mucha gente de acá de Chile nos comentó que esto de las líneas amarillas es solo en las zonas donde hay hielo o nieve para que se pueda distinguir la línea. Fíjense ahí al lado de la nieve, la línea. En el resto de los lugares, todas las líneas son blancas, independientemente si es la del costado o hay doble línea o línea punteada. El mejor resort de esquí de Chile del 2017 y 2018. ¿Qué tal? Igual nosotros no venimos al hotel, vamos a ver si podemos estacionar. No entendemos bien cómo funciona todavía Llama Vergor, porque acá hay termas, hay centro de esquí, hay hoteles, pero hay estacionamientos también, así que vamos a ver dónde nos acomodamos. Esta es la situación en el Nevado de Chillán. Llegamos al primer estacionamiento, nos dijeron que estaba lleno, nos mandaron a otro. Cuando quisimos entrar nos dijeron que sí o sí se debe pagar estacionamiento, 10.000 pesos por día. Y los costos de los pases para esquiar, estamos en, ¿qué es hoy? Estoy perdida, 19 de agosto, es de lunes a viernes 45.000 pesos chilenos por persona y a partir de, hoy es viernes y a partir de sábados y domingos sale 60.000. Lo cual es bastante caro porque habíamos visto en otro centro de esquí también acá en Chile, por 30.000 sacabas el pase, así que está súper salado. Por otro lado nos decían que el costo de estacionamiento no te lo cobran si sacas una tarjeta que no entendí bien cuál era el nombre y ya recargabas cuál iba a ser tu pase para esquiar, pero eso lo tenías que traer antes. Entonces nos dijeron como ahora ya no cuenta. Y por otro lado, la otra cuestión que tenemos para contarles es que las termas de Chillán, que están a 1 kilómetro más hacia arriba, tiene un costo de 32.000 pesos por persona. Y a todo eso le sumamos que le preguntamos a la chica ahí si había algún lugar gratis para estacionarnos en las afueras, y nos dijo que no, y muchísimo menos para motorhome. Así que optamos por dejar ahí 5 minutos los vehículos estacionados, nos bajamos a caminar un poquito, conocer. Acá tenemos un mapa, ahí está el volcán Nevados de Chillán con 3.212 metros de altura. Después acá tenemos volcán Chillán Nuevo 3.186 y volcán Chillán Viejo 3.122. Y todo esto que se ve acá son las pistas, hay un montón, así que la verdad es que se ve muy lindo el lugar para quienes les guste hacer mucho deporte de nieve.
Y después acá está este mapa de senderos de trekking, que hay un montón, pero lamentablemente nos dijeron que están todos cerrados, son solo para hacer en verano. ¿Qué tenés para contar? Pero yo siempre me indigno por plata, ¿no? Decilo. Cuente, señora. Cobran la tarjeta, el pase, la tarjeta la cobran 5.000 pesos chilenos y después no es que devolvés cuando te vas y te devuelven la plata como en otros lugares. Acá no la pagás, por un solo día de esquí la tenés que pagar igual. Y no hay alternativa descartable. O sea que para una pareja son 60 más 60, 120 más 10. Más 10. Es un montón. 130. Más el alquiler de equipos. Acabo de entrar a preguntar el costo de alquiler de los equipos. Sale 30.000 pesos chilenos por persona, ya sea tabla y bota para snowboard o los esquíes y los bastones. ¿Cuánto sería? 50.000 pesos por día argentinos. ¿Para los dos? ¿En dólares? Para los dos. ¿Y en dólares? ¿A 50? Vamos a dejar la conversión acá. $200. ¿Por persona? $200. No, por pareja, digamos. Eso quise decir. Claro, $200 por pareja. Momento de debate de pareja, así que vamos a aprovechar Hace mucho tiempo. el conocimiento de los seguidores, así que apelamos al que el que dé su opinión lo dé con fundamento y con conocimiento. Obviamente que que andamos mucho en la montaña y en la bajada siempre frenamos con motor, porque hay que frenar con motor para no forzar el freno, eso está clarísimo. Para que no se calienten las pastillas y la camioneta siga frenando y demás. Y el debate, porque acá la señorita no toca el freno, baja toda la montaña y sí toca el freno. Suena exagerado igual, o sea, lo uso cuando si hace falta. Bueno, pero recién, y la camioneta viene a 4.500 vueltas, que se le van a salir las válvulas por la tapa. 4.000. Yo bajo con freno motor, pero cuando se me está pasando de revoluciones, ayudo con el freno. Bastante. No, uso el freno cuando lo tengo que usar, no es que no uso el freno. Y yo también lo uso cuando lo tengo que usar. No lo usás nunca, venía a 4.000 vueltas y no lo tocas. No seas cara dura. La pregunta es la siguiente. ¿Está bien ir con la camioneta a 5.700 vueltas? Lo de 5.700 vueltas es una forma de decir, no se lo tomen literal. ¿Y no tocar el freno? ¿O un punto intermedio, ir usando el freno y venir usando freno motor? Está bien. Conclusión, Santi dice que yo hago mal en pasar de vuelta a la camioneta y yo digo que él hace mal en pisar el freno, porque al fin y al cabo terminas usando el freno un montón de veces y después se siente el olor a pastilla quemada. Pero jamás nos quedamos sin freno. No, eso no. Miren la pinta del guiso este que se mandó Santi. Tengo muchas ganas de hacer fueguito. No había nada para cocinar, pero hicimos un guiso de fideo. El equipo acá ya está todo con... Ya lo estamos probando. Estamos en silencio. Eso es un buen signo. Totalmente disimula la carne picada. Yo pensé que era carne Sí, picada. es un caño. Bueno, a comer. Vamos. Salud, amigos. La rebanca. Dos almas inquietas y atrevidas transitan la vida, van sin prisa, libres como el aire que respiran, Hakuna Matata. Día a día, dos seres sencillos, Caro y Santi, actores de un cuento.